Amigos, soy Alberto Luis Contreras Jr. con mi amiga Anacati. ¿Cómo estás, Anacati? Me gusta platicar contigo, Alberto. Muy contenta de poder estar aquí para platicar de lo que quieras. Creo que hay muchos temas de conversación, así que yo encantada de que me hayas invitado. Claro que sí. Pues para empezar, quiero saber cómo fue, o cómo fueron tus inicios en la televisión mexicana, más allá en lo deportivo. Bueno, la realidad es que yo siempre supe que me quería dedicar al fútbol, ¿no? Esa ha sido mi pasión número uno y el hilo conductor en general de las decisiones que he ido tomando en mi vida desde que soy muy chiquita hasta el día de hoy. Comencé jugando a fútbol y en una etapa ya mucho más adolescente, pues, que tenía que decidir hacia dónde quería ir, vi que la televisión y la comunicación podría ser una buena combinación con el fútbol, ¿no? Sobre todo porque en ese momento pues no se utilizaba mucho que hubiera mujeres en mesas de debate, en mesas de conversación, entre muchas otras, ¿no? Era más una especie como de acompañamiento a un, no quiero decir la palabra adorno, pero sí, un acompañamiento más, ¿no? Hacia todo lo deportivo, y yo quería romper un poco con eso, ¿no? Que creo que al día de hoy sí se ha podido lograr, y conforme fueron avanzando, pues fui tocando puertas, fui encontrando diversas oportunidades, y cuando llego al Guadalajara, porque mi papá trabaja en fútbol y él estaba de preparador físico con Chivas, yo estaba jugando en el equipo femenil, en el que hoy juega en la liga profesional. Entonces toqué la puerta del departamento de comunicación de Chivas y ahí les dije que si podía comenzar a trabajar con ellos para hacer algunas notas para la página de internet. A la postre me invitan a ser parte del programa de radio después de que yo me fui a jugar un año a Canadá, y ya una vez que me invitan a este programa de radio, pues ahí conozco al que después se convirtió en mi jefe dentro de los medios de comunicación, ¿no? Porque hoy yo tengo 5 años en Televisa, pero la realidad es que en televisión yo comencé en Univisión, y una vez que se hizo la fusión de TUDN, fue que yo me vine acá, a México, a trabajar en esta empresa. Ahora, tú hoy militas en Televisa, una de las televisoras, si no la más exitosa de todo México. ¿Qué significa ser mujer bueno, aparte de reportera, de conductora, en Televisa? Y pues, ¿cuál es el significado que tiene y la inspiración que llevas a otras mujeres que quieren pues, aprender de ti? Te agradezco mucho lo de inspiración para otras mujeres, nada más es mi mayor deseo, ¿no? Que poder generar espacios seguros, espacios de trabajo para todas las mujeres que quieran dedicarse a los medios deportivos, a los medios de comunicación en general, y que si hoy la silla que yo ocupo es una, en algún momento se conviertan en 3, en 4, en 5, que puedan ser evolutivas, ¿no? Para todas las mujeres en nuestro país, en Hispanoamérica en general, y que no solamente se quede en una parte de comunicación frente a cámaras, ¿no? Sino que también que se desarrollen en espacios de redacción, de edición, de producción, que creo que hay muchos espacios en donde desarrollarse dentro de los medios. Para mí significa un sueño pertenecer a Televisa, porque desde muy chica yo veía la jugada y era el espacio en donde yo pues encontraba cada domingo las noticias, y también era en donde cada uno de los eventos grandes veía la información tanto de mundiales y de Juegos Olímpicos. Entonces pertenecer desde hace 2 años a este espacio, como lo es la jugada, para mí ha significado un triunfo dentro de mi desarrollo profesional y un objetivo alcanzado. Además de eso, pues pertenecer a la empresa más fuerte, creo que en toda América Latina, ¿no? O en habla hispana, pues significa un gran orgullo, pero también una gran responsabilidad, ¿no? Porque el foro en el que tú dices tu opinión o tus palabras o tu análisis, pues impacta en muchas personas, ¿no? En muchas personas en que seguramente te pueden ver como un hilo conductor dentro de su opinión, y por eso yo siempre digo que el micrófono es sumamente poderoso y que como comunicadores tenemos una gran responsabilidad. Y ahora, hacerlo en Televisa, pues creo que para mí significa todavía una responsabilidad mayor. Ahora, hoy en día, ¿dónde se encuentra el periodismo deportivo mexicano, pero también la conducción mexicana en temas de deportes y también, bueno, de noticieros normales, ¿no? Sí, ¿en dónde se encuentra desde mi perspectiva? Sí. Yo creo que en un momento muy álgido, en un momento donde el deseo de lograr un protagonismo rápido o de lograr un protagonismo dentro de los medios de comunicación puede hacer que por momentos se digan frases o conceptos que busquen alcanzar, ser virales a través de las redes sociales y que vayan penetrando entre la opinión pública, ¿no? Entonces creo que es un momento álgido porque también se encuentra muy, digamos, polarizado hacia lo que a veces queremos ver dentro de la cancha o a veces hacia el desarrollo propio del deporte, ¿no? Entonces creo que
vuelvo un poco a lo que decía anteriormente, la responsabilidad que tenemos nosotros como comunicadores en el micrófono es sumamente grande, y ahí creo que para los estudiantes, para que quienes están aprendiendo, tienen que tener claro si lo que quieren desarrollar es un personaje, si lo que quieren desarrollar es tu persona dentro de los medios, siempre tratando de aportar algo diferente, porque creo que eso sí tiene que ser perceptible, ¿no? Tienes que darle algo distinto a tus jefes y a la gente que te ve para poder desarrollarte, porque sí hay muchísima competencia, y cada vez además son más reducidos los espacios en medios de comunicación convencionales. A través de las redes sociales creo que cada quien puede desarrollar su propia historia, que esa es la otra parte que observo, ¿no? Así como es álgido en el tema de la opinión, el tema de que por momentos puede haber situaciones incendiarias que inviten a la polarización en opinión dentro de redes sociales, y que cada una de las posturas debe de ser comprendida y que también es sumamente válida. Veo la otra oportunidad, ¿no? Que es estos espacios que cada uno se puede generar, como el que tú hoy estás desarrollando a través de tu propio canal, de tu propia intención por desarrollar un podcast, que eso pues creo que es sumamente valioso para todos los chavos, ¿no? Porque aunque lo convencional se esté reduciendo tanto, existen muchas oportunidades para poder decidir qué quieres hablar, cómo lo quieres hablar, e incluso sobre qué deporte quieres hablar. Ahora, ayer tuviste un debate muy caliente con David Faitelson en la transmisión de la selección mexicana. ¿Crees que esto genere más violencia en un México de hoy, que ya existe mucha violencia interna? ¿Crees que genere más violencia entre aficionados mexicanos? A mí me gustaría que no generara violencia, ¿no? Evidentemente en las redes sociales se explotó muchísimo ese video, en donde yo lo único que hice fue establecer mi postura ante una palabra en la que no estoy de acuerdo. Se debe de calificar a gente profesional que intenta hacer lo mejor que puede. Que no le salió y que la selección está en crisis y que la selección tiene que tener cambios es distinto. Para quien a lo mejor no tiene tanta noción, son pocos minutos los que tenemos para hablar. Estábamos en espacios distintos, entonces también nos podíamos llegar a interrumpir, y quizás eso hizo que pareciera que defendía a la selección, lo cual tampoco tendría empacho en decir si la defiendo. Yo lo que defendí es que me parece que el adjetivo calificativo que utilizó para definir a los jugadores, en mi caso, no es el indicado. Más allá de eso, creo que los dos somos libres de ejercer la opinión que cada uno crea, que tenemos que ser responsables en la opinión que cada uno crea a través del micrófono, insisto, sobre todo el que tiene tanta influencia en tantos millones de personas, no en miles, en millones de personas, y que sí, evidentemente en redes sociales se explotó de una manera en donde hoy además se suma que la afición está enojada con la selección, y eso naturalmente me impactó hacia que debería de ir a la cocina, ¿no? Para ahí desempeñarme como mujer, que eso es algo con lo que tenemos que convivir. Quizás a mí nunca me había pasado en primera persona de una manera tan notable o tan expresiva por parte de la gente en redes sociales, puntualmente Twitter, que creo que es el lugar donde más se presta para ese tipo de opiniones, pero sí lo veía con otras de mis compañeras, ¿no? Y yo siempre digo, puedo cocinar perfectamente porque lo hago, y también puedo hablar de fútbol perfectamente porque también lo hago, y habrá quien esté de acuerdo conmigo y quien no esté de acuerdo conmigo, habrá quien le guste y habrá quien no, y al final para eso estamos aquí, ¿no? Al fin, nuestro trabajo también es público y es estar en el ojo del huracán. No me había tocado a lo mejor en una especie de viralización, pero tampoco es algo que me asusta. Yo confío mucho en mi trabajo, en lo que desarrollo y sobre todo en mi opinión. Y mi opinión es esa: la selección tiene que tener cambios, definitivamente. La selección no está jugando bien, no está jugando bien desde hace poco más de 2 años. De ahí a que yo califique a las personas que se desarrollan en un adjetivo tan de poco crédito, es en donde yo no comparto. Ahora, ya tocando el tema de selección, ayer otro fracaso rotundo en no calificar en Copa América a los cuartos de final. Dame tus primeras opiniones, perspectivas del partido de frente a Ecuador. Oye, nada más lo que quería agregar en la respuesta pasada, y ojo, eso es aire, eso es lo que pasa en un debate, y afuera tan normales como siempre, tan amigos como siempre, ¿no? Creo que eso también es saber diferenciar lo que decías de los medios de comunicación. Adelante de la cámara pues podemos tener diferencias, pero ya atrás pues al final somos personas y existe una buena relación, ¿no? Y la otra es, respecto a lo que dices, sí, creo que la selección está atravesando principalmente un problema estructural, que creo que tiene buenas intenciones de quien le encabeza hoy, Juan Carlos Rodríguez, pero que quizás las personas en las que ha delegado, sobre todo la parte deportiva, todavía no están tan claros en dónde y cómo va a caminar el proyecto, ¿no? Y entonces
resultados como el de ayer se vuelven estridentes, se vuelven complicados para entonces generar una objetividad sobre lo que quieren desarrollar. Y ahí es donde yo veo el principal problema, veo un momento difícil. No quiero decir que es una generación perdida, no quiero decir que es un camino en el cual ya no se podría hacer nada, porque creo que hay que hacer o buscar hacer algo de cara al Mundial, que es en 2 años y medio, y a partir de ahí es que tendría que desarrollarse de mejor forma el equipo. Yo sinceramente no encuentro situaciones tácticas, sobre todo en donde predomine la idea y donde predominen las variantes que entonces puedan hacer frente a diferentes tipos de partidos como los que se vivieron en Copa América, ¿no? Y ahí es donde quizás sí se tendría que hacer un análisis sobre la dirección técnica y sobre si él puede hacer que un grupo de jugadores que quizás no cuenta con tantas individualidades que puedan cambiar la onza, que se necesita más del colectivo, del conjunto para poder desarrollar un buen fútbol, es el indicado. Si la directiva cree que sí, pues entonces deberá continuar Jaime, si no es entonces donde se deberán de hacer seguramente cambios, pero sí creo que es un problema estructural grande el que tiene el fútbol mexicano. ¿Y tú crees, Ana Katy, que debe continuar Jaime Lozano al mando de la selección? Mira, yo la verdad creo que el análisis debe partir a raíz de lo que te decía, ¿no? O sea, no sé si yo soy quien para decir si una persona debe continuar o no con su trabajo, ¿no? Porque al final es su trabajo lo que estamos hablando, pero sí creo que el análisis debe de ir en encuentro variantes, más allá de que se domina a nivel posesión de balón, se tiene la creatividad suficiente para hacer lucir a tus delanteros, los volantes tienen la profundidad, la elección de jugadores, porque Henry estaba haciendo goles en América y a la par estaba jugando la selección y la selección hizo un gol en toda la competencia. Entonces, una vez que eso se analice, que ahí es donde a mí sí me ha parecido que por momentos a Jaime le han faltado ciertas variantes, es donde tendría que tomarse la decisión a partir de eso, ¿no? Si es él el que podría sacar avante un conjunto que no cuenta con individualidades AAA, por así decirlo. Ahora, ayer hubo un video que también se viralizó, que era por parte de Jaime Lozano, que también, bueno, ya acabando el partido, que le hablaba a los jugadores en el campo, y llega su capitán Edson Álvarez lesionado desde el palco y viene y les habla ya con, bueno, o de otra manera. ¿Crees que eso pueda influir en la continuación de Jaime Lozano como técnico de la selección? ¿O crees que se la lleve muy ligera Jaime Lozano? No creo que se la tome a la ligera, ¿no? Evidentemente estar eliminado de la Copa América, haber perdido Nations, tener un desarrollo futbolístico poco productivo, con pocas variantes, insisto, pues no es algo menor. Él estaba hablando y decide entrar Edson. Creo que es parte también bueno, al menos de lo que yo he podido conocer de selección y de lo que he podido conocer a Jaime, de la libertad que les da, que los jugadores tengan voz y voto dentro del sector. Yo creo que quizás fue un poco expuesto el lugar en donde lo hicieron, porque seguramente si lo hacen en el vestidor nadie se percata de eso y pasa desapercibido, pero que el capitán hable, yo no lo veo. Insisto, lo que para mí tiene que ser cuestionable o no por parte de los directivos es la parte futbolística, la creatividad táctica y también la influencia que tiene Jaime como entrenador, la autoridad que pueda llegar a tener o no sobre los 23 convocados. Ahora, ayer se pronunció también Andrés Vaca, tu compañero, ya después del partido también, diciendo que México no tiene futuro y que bueno, esta camada de futbolistas no es la mejor y que ha sido la peor por mucho, ya a comparación con las demás. ¿Crees tú que sea el caso y crees que México pueda competir en el Mundial 26 o que de plano ya es un Mundial perdido y que aquí ya enfocarnos en el de 30 que viene? Para mí sería muy dramático que a 2 años dijeras que ya es un Mundial perdido, más si lo recibes. Entiendo que no es una generación que ha dado tantos resultados, que no es tan sobresaliente, al menos parece, pero yo recuerdo cuando la Copa América de Chile del 2015 termina siendo eliminada, también la sacrificaban muchísimo. Creo que tenía más calidad en lo individual, pero la sacrificaban y decían que iba a ser una generación perdida, una generación chafa, y fue una selección que terminó ganando Toulon, que terminó ganando Juegos Olímpicos y que terminó accediendo a una siguiente fase dentro del Mundial, si no bien al 5º partido, pero sí clasificándose, ¿no? a octavos de final, es decir, sí pudo tener continuidad. ¿A qué voy con esto? A que yo no me atrevería a decir que ya estamos perdidos, porque entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como medios de comunicación y la selección, ¿no? Entiendo que los que juegan son ellos, que fue un poco del debate que tuve con David, pero entonces, ¿qué hacemos? Ya nos quedamos aquí sentados, parados, sin hacer nada. Nosotros tendremos que comunicar y principalmente los directivos,
el cuerpo técnico y los jugadores tendrán que trabajar sobre algo que sí genere que estos jugadores jueguen en la cancha, ¿no? Y que se desarrollen dentro de la cancha y que hagan algo distinto, porque ahí sí es donde yo, más que ver estéril la capacidad del futbolista, veo estéril el conjunto, y eso es lo que debería de ser grande. Ahora tú fuiste, bueno, o sigues siendo una gran reportera de la selección mexicana en campo. ¿Cómo es el vestidor de la selección? ¿Cómo es el entorno de la selección? ¿Cómo es cómo te podrá decir? El ambiente en selección, entre jugadores, técnicos, directivos, comentaristas, periodistas. ¿Cómo es ese ambiente que se dice ser tóxico a veces? El entorno es bastante complicado, porque cada partido es o héroes o villanos. Creo que no existe un término medio con la selección desde hace mucho tiempo. Y en últimas fechas se ha acrecentado esa idea, ¿no? Con respecto a cada uno de, digamos, de las posturas que cada quien maneja. En tema de medios, creo que depende de la relación que tú puedas llegar o la cercanía con la que puedas tener con ciertos jugadores, con el acceso a ciertas entrevistas, para poder desarrollar un vínculo mayor. Cada vez es mucho más distante el trabajo de selección con el trabajo o el acceso que se tiene con los medios de comunicación. Ese sí es cada vez más apartado. Y al interior del grupo, por lo menos en las gestiones que a mí me han tocado, que ha sido Juan Carlos Osorio, que ha sido Miguel Herrera, Gerardo Martino y el mismo Jimmy, han sido buenos entornos de trabajo, ¿no? Quizás el Tata en sus elecciones fue que optó por un grupo y no le dio o no permitió que ya otros se acercaran, ¿no? Como el caso de Santi, y que se fue por Raúl, y ahí se casó con ellos, y ya hacia el final se desgastaron como todos los proyectos que yo he conocido, ¿no? Incluido el de Osorio, incluido el de Miguel. Fue más un tema de disciplina de Miguel que una situación futbolística, pero generalmente hacia el interior lo manejan mejor de lo que se puede percibir afuera. Ahora, si tú hoy en día pudieras cambiar algo del manejo del fútbol mexicano, de la selección, ¿qué sería y por qué sería? Cambiaría el malinchismo. Creo que se demerita muchísimo todo lo que hace el mexicano. Nunca es suficiente, incluso cuando alcanza un buen nivel. Trataría de que las personas que han dado mayores resultados, aunque no sean las más populares, tuvieran mayor voz para poder influir en temas decisivos, como lo que estamos viendo hoy con el nivel estructural de selección mexicana. Y sí cambiaría un poco a lo mejor esta polarización que existe a veces sobre si ganas eres el mejor y si pierdes no hay nada que hacer, ¿no? Más allá de que ahorita, insisto, estamos en un mal momento a nivel selección mexicana, a nivel fútbol mexicano hay una situación por reconstruir, pero esta idea de que si ganas eres el mejor y a lo mejor no, y si pierdes eres el peor y ya no hay nada que hacer, no, yo no comparto tanto. Y ahora ya para terminar, un consejo que le das a las chicas que quieren debutar como tú y ser reportera, comentarista de la selección, o no solo eso, sino también comentarista en una televisora como Televisa. Yo tengo 3 consejos o 3 pilares que a mí me han guiado y que siempre que estoy en una entrevista, conferencia y que me lo preguntan, lo digo, independientemente de si es para mujer o para hombre, que es disciplina, paciencia y compromiso. Creo que esas 3 te pueden llevar a algo, sin dejar de lado la preparación, ¿no? Que es sumamente importante. Entonces, si esas 3 las están aquí echando carrilla. Si esas las desarrollas, yo creo que puedes tarde o temprano encontrar un espacio. Tienes que ser sumamente disciplinado en lo que quieres, en lo que buscas, en cómo lo buscas. Tienes que ser muy paciente porque, insisto, esta es una carrera de resistencia. Y tienes que ser sumamente comprometido porque son horarios que no perdonan, son horarios en fines de semana, son horarios en donde todo el mundo está de vacaciones, como ahorita, que es un verano, para a lo mejor la gente salir a pasear, y nosotros vamos a estar 56 días enfocados en Copa América, en Euro y evidentemente en los Juegos Olímpicos. Y a las mujeres que tengan resiliencia suficiente, que aguanten, que nunca se confíen y se conformen, y que traten de ser sumamente seguras y determinadas en lo que buscan, porque evidentemente sí es un poco más difícil para nosotras que para ellas. Ana Katy, te agradezco mucho tu tiempo, muchas gracias y te deseo lo mejor. No, al contrario, a ti, Alberto. Muchas gracias.